La guerra en el océano entre Facebook, Google y Microsoft. Carlos y Mariela son una pareja de casados que comparten una foto en Instagram del regreso de su segundo viaje de luna de miel. Viajan de vuelta a su país, de Londres a México. En casa, sus hijos los ven felices e inmediatamente le dan un like a la imagen. En otro momento y lugar del día, Ana, la vendedora de la agencia de viajes, envía un mensaje de texto a su hija, avisando que pronto llegará a casa, pues Carlos y Mariela fueron sus últimos clientes. Todo esto ocurre de forma sincrónica y estamos tan habituados a ello que no le prestamos atención. Ahora imagina otra posibilidad. La pareja no pudo tomar el avión de vuelta porque al momento de la compra del boleto, Ana pierde la señal de internet. Entonces, además de Carlos y Mariela, la vendedora tampoco puede llegar a casa. Si te dijera que el origen de este embrollo yace en lo profundo del océano y que el culpable es un tiburón, ¿me creerías? Resulta que del otro lado del Atlántico, un tiburón confundió un cable submarino con un apetitoso pez, por lo que decidió morderlo hasta quebrarlo, dejando sin internet a media ciudad de Londres. Esto ha ocurrido y podría volver a ocurrir, no lo sabemos, pero nuestra red de datos depende de unos extensos cables que se encuentran en el fondo del océano, que han sido los responsables en más de una ocasión de que no tuviéramos internet. Sin embargo, estas infraestructuras en el fondo del mar tienen motivo y razón de ser, y en este video te lo vamos a explicar. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los cables submarinos no son nuevos, su existencia data de al menos 150 años, cuando a mediados del siglo XIX se instalaron en el Reino Unido unos cables blindados bajo el mar que cubrieron las zonas marítimas del Canal de la Mancha, de los mares de Irlanda y del Mar Norte para enviar telegramas desde Inglaterra a Europa. El empresario estadounidense Cyrus Wakefield fundó Atlantic Telegraph Company en 1856, especializada en construir cables submarinos. 2 años después, se construyó un cable transatlántico que conectó a Gran Bretaña con Estados Unidos, que usó la reina Victoria para enviar un mensaje al presidente, James Buchanan, conmemorando el hecho histórico. Sin embargo, la alegría duró poco, pues menos de un mes después, el largo enlace se quebró por las inclemencias del tiempo y la baja calidad de los materiales, pero además de los restos, había quedado la intención. Fue entonces cuando en 1861, The Western Union Telegraph Company completó otro cable submarino transcontinental para la comunicación de los Estados Unidos, este más resistente y duradero. Y desde entonces y por mucho tiempo se convirtió en el único método de comunicación rápida que conectó a toda la costa este y oeste del país. Las arterias del Internet que viajan por el océano profundo. Los de tipo submarino son cables de fibras ópticas en su interior basadas en las propiedades de la fibra de vidrio pura, cuya resistencia es 3 veces mayor que la del acero y de mayor durabilidad y estabilidad. La luz viaja mediante un proceso de reflexión interna, ya que puede ir perdiendo su intensidad durante el recorrido. Por eso necesita de una serie de repetidores a intervalos regulares que restablezcan la intensidad de la señal óptica. Una de las técnicas para aumentar la velocidad de información es la de amplificadores ópticos. El amplificador óptico opera en una banda de frecuencia específica y es optimizado para operar con la fibra existente en el cable. Una red que utilice varios amplificadores podría fácilmente enviar 1 terabit de información o más. Estos cables submarinos están divididos en varias capas que los hacen flexibles y resistentes. En la primera, la fibra óptica está conformada por el cristal de silicio. Para proteger el cable internamente, se utiliza un compuesto de polietileno o se usa la propia fibra de vidrio. Estos materiales internos conforman el núcleo que aumenta la resistencia y separa las fibras entre sí. Luego, otro recubrimiento de polietileno da paso a la siguiente capa de láminas de cobre. Pero incluso así, no es suficiente refuerzo. Es necesario cubrir toda la capa externa del cableado interno con otra capa intermedia conformada por varios alambres de acero que la rodean. Finalmente le sigue la capa externa hecha de polietileno que actúa como armadura frente a las adversidades del ambiente,
Y como esto no parece suficiente, Google planea usar un material empleado en los chalecos antibalas para reforzar los cables submarinos. Todo el acceso a Internet que conocemos es posible a través de estos cables de miles de millas que cruzan los océanos, y su influencia no es menor, pues se estima que un 98% del tráfico internacional del servicio viaja por ellos. La cantidad de datos los hace imprescindibles ante la demanda de hoy. El cable Unity, con 8 pares de fibra óptica, envía unos 7.68 terabits de datos por segundo, mientras que el cable Marea, unos 160 terabits de datos por segundo. Y con 12 pares de fibra óptica, el cable Dunant envía una asombrosa cantidad de 250 terabits de datos por segundo, lo que equivale a 16 millones de veces más que la conexión de Internet doméstica promedio, lo suficiente para transmitir toda la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, digitalizada 3 veces por segundo. Se espera que los 12 pares de fibra óptica del Dunant se dupliquen de 16 pares hasta 24 en un futuro cercano. Mantenimiento a prueba de ataques terroristas, pescadores y tiburones. La extensión de estos cables y su mantenimiento implican un importante problema de logística a resolver. Los cables se prueban 2 semanas en tierra antes de ser llevados a sus destinos en el fondo del océano. Un solo barco, de características especiales, es capaz de tender hasta 6.000 kilómetros de ellos. Estas conexiones están expuestas a daños por cuestiones propias del ecosistema o por la actividad humana intencional o no intencional. El cable Orange Marine debió ser reparado luego de que un deslizamiento de tierra submarina cortara el suministro de datos. Algo similar ocurrió en 2016, cuando accidentalmente un arrastrero de pesca cortó el acceso a Internet de las Islas Canarias. Pero deslizamientos de tierra y barcos pesqueros no son las únicas amenazas. Los cables también corren el riesgo de ser mordidos por tiburones, que se cree los confunden con peces por las emisiones electromagnéticas. Otras amenazas son el espionaje o ataques terroristas, pues países enteros dependen de la información que viaja en el fondo del océano, lo que convierte a los cables en un objetivo para desestabilizar regiones, armamentos y economías. Una guerra entre gigantes en el océano. Entre el siglo XX y principios del siglo XXI, eran las empresas de telecomunicaciones las encargadas de construir cables submarinos. Otro actor importante en la financiación tradicional eran los consorcios de grandes transportistas, pues la inversión en este tipo de ingeniería promediaba los 100 millones de dólares. En esta vieja fórmula, eran los transportistas los que construían un cable para luego vender su capacidad. Luego comenzó a emerger la financiación privada, en donde el negocio se diversificó. Empresas como Global Crossing financiaban todo un proyecto, para luego arrendar la capacidad del cable al por mayor. A estos operadores se les suman ahora los hiperescaladores, grandes compañías de contenido que en los últimos años financian los cables submarinos, lo que afecta la escalabilidad del negocio y su implementación, desde el diseño de los cables hasta su ubicación. Estamos hablando de Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Estas empresas se están apropiando de una gran cantidad de cables submarinos, trabajando además con distintos gobiernos del mundo para actualizarlos y darles mantenimiento constante. Esta inversión se justifica por la necesidad de duplicar bases de datos y la sincronización de los índices de búsqueda de todos los usuarios. Cualquier dato que es almacenado en el Facebook de un país se respalda en otro y varias veces al día. Otra razón del trabajo de estas empresas con los gobiernos es la conexión deficiente de países densamente poblados. Si se les brinda una mejor conexión a Internet, se produciría un aumento del mercado potencial. Dicho de otro modo, más usuarios significan mayores ingresos. Tema aparte por su influencia, son todos aquellos servicios y aplicaciones en la nube que alientan a poseer cables exclusivos. De esta forma se busca mejorar el servicio online que se encuentra en medio de una guerra de nubes, un espacio comercial competitivo, donde los servicios poseen cada vez una mayor demanda. Casi todos estos gigantes precisan fortalecer este tipo de almacenamiento digital que viene creciendo a valores exponenciales. Pero tampoco es que Google y Facebook vendan los servicios de sus cables, porque de ser así se transformarían en operadores de telecomunicaciones que precisan de licencias para operar. Si esto ocurriera, Facebook tendría que asumir la responsabilidad de sus contenidos, algo que la compañía evita. Los cables submarinos son como autopistas por donde gigantes como Google y Facebook hacen pasar su carrocería pesada, pero también existen pequeños vehículos que la transitan, transportando pequeñas cantidades de datos.
Existe una concesión que por estrategia legal los gigantes de contenidos permiten. Los cables son privados, pero no exclusivos de la compañía. Alguna proporción es compartida con otras empresas de telecomunicaciones, que tienen un papel destacado en su construcción. Estas empresas asumen la creación de las infraestructuras necesarias y planifican la logística ingenieril, pero siempre y cuando lleguen a acuerdos con los gobiernos del mundo. Las inversiones no suelen estar ajenas a cuestiones políticas y hasta geopolíticas. La Seguridad Nacional de Estados Unidos le exigió a Facebook que abandonara un proyecto que unía California con Hong Kong por miedo al espionaje de China. ¿Y cómo comenzó esta gran escalada? El cable Unity comenzó a funcionar en 2010, aterrizó en Los Ángeles y Chikura, Japón. La construcción de este cable demandó una inversión inicial de $300 millones, repartido en un consorcio formado por Google y 5 operadores asiáticos. La lógica de la inversión estaba sustentada. Hasta ese momento, Google ya había alcanzado una escala de negocio, por lo que le convenía poseer una parte del cable antes de seguir comprando capacidad. Era un gran costo, pero el mismo se iría reduciendo por unidad en la medida que fueran aumentando la capacidad del cable. Pasados los años y los otros hiperescaladores comenzaron a ver el valor de este tipo de inversiones. Las cifras son millonarias y serán cada vez más altas con el paso de los años. Entre Facebook, Microsoft y Amazon Web Services, se han invertido $20.000 millones en nuevos cables en todo el planeta, y se están preparando más conexiones que se encenderán en los próximos 2 años. Facebook posee unos 92.000 kilómetros de cable, Amazon unos 30.000, mientras que Microsoft se suma con unos 6.600 kilómetros. Pero estas compañías suelen asociarse para aligerar el millonario presupuesto de construcción. Microsoft y Facebook firmaron un acuerdo en el desarrollo, diseño e implementación de un cable bajo el mar de unos 6.000 kilómetros de extensión, red submarina que conecta las costas de Virginia, en Estados Unidos, con la región española de Bilbao. Marea, como fue llamado el cable, tiene capacidad de transmitir 71 millones de videos de alta definición de forma simultánea. Además, su punto de aterrizaje en España proporciona una ruta útil a otros centros de red estratégicos en otras regiones centrales, como África, Oriente Medio y Asia. Pero Google siempre lleva algo de ventaja cuando de guerras comerciales se trata. Es propietario de más de 100.000 kilómetros de cable submarino, lo que equivale a un 8% del que existe. Por lo que maneja la red de fibra óptica privada más grande del planeta, poseyendo un monopolio del 25% del tráfico de Internet. Entre sus cables se encuentran el Curie, que conecta a Chile con Estados Unidos, y el Dunant, tendido en asociación con Subcom, que conecta a Estados Unidos con Francia. El cable Equiano, que conectará a Portugal con Sudáfrica, así como el Grace Copper, que enlazará a Estados Unidos con el Reino Unido y España, están en construcción. Google anunció que en 2021 tendrá un cable submarino que irá desde Estados Unidos hasta Argentina, llamado Firmina, en honor a la autora brasileña María Firmina dos Reis. Firmina funcionará con una sola fuente de alimentación, por lo que si se corta la energía en un extremo, no se va a apagar. Tendrá paradas en Brasil y Uruguay, finalizando su recorrido en la ciudad argentina de Las Toninas. Junto a Facebook, Google también está financiando un cable que irá desde la costa oeste de Estados Unidos hasta Singapur e Indonesia, y otro que conectará a Nueva York con el Reino Unido y España. Los cables podrían advertir maremotos. Sin ser su objetivo, los cables de fibra óptica podrían funcionar como sensores de alarma ante maremotos. Alrededor de 400 atraviesan los océanos, siendo sensibles a cualquier perturbación de este tipo, por lo que se están comenzando a utilizar para el monitoreo e investigación de las aguas profundas. En la investigación participan el Instituto de Tecnología de California, la Universidad L'Aquila de Italia y el gigante Google. La técnica implica la medición de la perturbación en la polarización de las señales que viajan por el cable, lo que permite detectar maremotos y olas de mar. La ventaja radica en que estos cables se encuentran a 4 kilómetros de profundidad y cubren grandes kilómetros de extensión. Nuestra vida depende de estas señales que viajan en el fondo del océano, cables submarinos que proporcionan enormes cantidades de bytes de información en una fracción de segundo. Sin ellos no podríamos hacer muchas actividades de las que depende nuestra calidad de vida y economía. Incluso, por el volumen de información, estas tecnologías estimulan y alimentan el Big Data, que viene en expansión.
Seguramente has pasado horas o días de conexión lenta o inestable, pensando que se debía a una falla en tu red Wi-Fi, pues creemos que los problemas de este tipo viajan por aire o por cables enterrados en el suelo, pero nunca imaginamos que su origen posiblemente estuviera en lo profundo del mar. La tecnología de la información sigue avanzando de forma exponencial. Cada vez son más las demandas en la nube, y es lo que alimenta multimillonarias inversiones en estas plataformas submarinas. La globalización ha llegado hasta tal extremo que es posible que un tiburón pueda estar jugándonos una mala pasada sin quererlo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan de la guerra en el océano entre Facebook, Google y Microsoft. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.